De ley te ha pasado que te despiertas un lunes agitado y asustado, dándote cuenta que vas a llegar tarde al colegio y sin haber hecho nada como el vago que eres. ¡Ay, Dios! Me jodí. Un atraso más y me botan. Y lo peor de todo es... me falta la cartulina. ¡Ya cállate, carajo! ¿Qué pasa? Madre, te he fallado. ¿Qué iras? Ni vacaciones, dejas de joder. Vacaciones. ¡Vacaciones! Y de ley te ha pasado que te despiertas pensando que tenías que ir a clases y te das cuenta con júbilo que ya estás probablemente en uno de los mejores momentos de tu vida. Las vacaciones. ¿Aló? Sí, ya... ¡Au! ¿A dónde, hijito? Ahora que estás en vacaciones, te toca cuidarle al Jonathan. De ley te ha pasado que sales de vacaciones y tu mamá te agarra de niñero. Y ya regreso que tu papá me está esperando. ¡Guau, bebé, que ya no será en el motel! Digo, el spa. Y de ley te ha pasado que terminas como empleado doméstico. ¿Y limpiarás la casa? Y de ley te ha pasado que después de limpiar la casa no recuerdas dónde pusiste tus cosas. O peor aún, Ñaño. ¡Jonathan! ¡Jonathan! Lo siento, Bobby, pero Jonathan es primero. ¡Jonathan! Tan cerca y tan lejos. de ley te ha pasado que al no tener ese amor correspondido cerca las stalkeas en sus redes y por algún infortunado descuido terminas dando like por error. Error. ¿Qué error? Aunque no es desafortunado si es que ella siente lo mismo. Lo que no es tu caso. De ley te ha pasado que pasas unos días en la casa de un amigo y te toca comer lo que sirven. ¿Sí o sí? Mijo, me come todito. De ley te ha pasado que encuentras un pelo en tu comida. Mijo, coma todo. Es que no tengo hambre. Todito dije. Y de ley te dio asco o de ley seguiste comiendo. Por lo menos es lacio. Todito dije. De ley te ha pasado que por timidez o pudor prefieres no hacer tus necesidades en un baño que no es el tuyo. Y de ley te ha pasado que después de aguantar 3 días no te queda de otra que cumplir con tus necesidades básicas. ¡Ay, Diosito! De ley te ha pasado que tapaste el baño en casa ajena. Loco, ¿viste mi con...? Y de ley te ha pasado que alguien se dio cuenta. ¿Qué pasó, mijo? ¿Y qué pasó? ¡Pasa, carajo! ¿Cuál es el escándalo, eh? ¿Qué tal, María José? Hola, soy Daredevil, el superhéroe que no tiene miedo y además es ciego. Che, qué huevada de video. Antes eran chéveres. Pablo, desde mañana para que no me andes de vago te vas a un campamento. Al Jesus Camp. Campamento cristiano, pero no eres ateo. Y lo soy. Solo que es lo más barato que encontré. Y de ley te ha pasado que tu papá te mete en un curso, o en este caso a un campamento, donde quieren corregir tu temperamento o tu orientación sexual. Te sientes obligado a migrar fuera del país, cruzar el Atlántico y terminar saliendo en sketches baratos. No es ese tipo de campamentos. A lo mucho le van a prohibir hablar malas palabras. Sí, además a mi papá no le importa mi orientación sexual. Así es, todo bien con que sea gay. No soy gay. ¿Seguro? ¡Silencio! ¿Y tú, papá? ¡Cállate, poco hombre! Papá. ¡Halte, Mott, Kleiderman! Pablo Esteban Ramírez López. Me llamaron del colegio a decir que te has quedado en 8 supletorios. ¡Se te acabaron las vacaciones! Cristo, ¿qué te parece actuar con Enchufe TV? ¿En serio me quieres preguntar eso? Bueno, Christoph no les comentó nada, pero yo sí les voy a leer sus comentarios. Y dice,
Isaac R dice, como nadie leerá esto, confieso que me gusta mi tía. ¡Qué asco, hijo de... Paulo Angulosi Baja dice, ¿se imaginan que cuando el doctor Oscarín tantee una boobie, él necesita el cardiólogo? XD. Sí va a necesitar. Bueno, si les gustó el sketch, comenten, compartan, denle like, suscríbanse y no se olviden darle click a la campanita aquí para que les notifique cuando subamos video nuevo.